claro, pero sobre todo para que aprendan un poquito más. Voy a tratar de ser breve, voy a explicar, a menos que tengan dudas, nos extenderemos, pero creo que el examen estuvo sumamente sencillo. Fueron problemas que prácticamente teníamos ya estudiados. Inclusive el problema 2 que les puse era un problema similar al que les expliqué, uno de los que les expliqué, pero se lo simplifiqué aún más, colocando solamente un capacitor. Sí se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Bueno. A ver, vamos a explicar el problema 1. En el problema 1 que tienen aquí, si están viendo mi pantalla, se la estoy compartiendo, ¿si lo ven? Sí, profesor. Sí, profe. Dice, problema 1, calcular la corriente I de T que está marcada en el circuito, que es la corriente que va a pasar por la bobina, para T mayor que 0, mayor o igual que 0, y posteriormente sustituir para un tiempo específico de 120 milisegundos. Por supuesto, aplicamos ya Laplace, que estamos en el tema de Laplace, y lo realizamos, puede ser en dos partes, una para calcular condición inicial, o bien exigencia aplicarlo ya para T mayor o igual que 0 con circuito equivalente transformado. Vamos a verlo simple. Empezamos por T menor que 0 en este circuito. En T menor que 0, el interruptor está conectado a la posición 1. De inmediato, antes que cualquier otra cosa, me doy cuenta que este cortocircuito que implica el interruptor en posición 1 anula la resistencia R3. Ya sea que lo haga aterrizando en un estado permanente en el tiempo o bien yéndome a un circuito equivalente transformado, de cualquier forma la resistencia R3 está anulada. No aparece absolutamente para nada en T menor que 0 y va a existir a partir de T igual con 0 cuando mueva el interruptor. Entonces ya R3 prácticamente no existe en este momento para T menor que 0. Ok. Para este primer problema, lo más simple era considerar que ya había adquirido un estado permanente el circuito y con todas las consecuencias calcular la corriente IL de 0 menos. Como estoy bajo corriente directa, una fuente de voltaje de CD, 24 volts, resistencia R1 6 ohms, resistencia R2 30, R3 dije ya que no existe, y la bobina se estaría comportando como ¿qué? ¿Como un qué? ¿Jenny? ¿Jenny, Jessica? Un corto. Como un corto. ¿Y este corto qué le hace a la resistencia R2, Jenny? La elimina. No. No la elimina. ¿No la elimina? ¿Este corto no elimina R2? Sí, se la elimina. A ver, ten seguridad porque ya te califiqué. Sí, se la elimina, profe. La elimina. Sí. Entonces, el corto elimina este corto del interruptor a R3. El corto de la bobina elimina a R2. ¿Y qué me queda? Solamente la fuente de 24 volts, la resistencia de 6 ohms. Y la corriente que pasa por ese circuito, serie, sería el que pase por el corto, que es la bobina. Y entonces, la IL de 0 menos, ¿cuánto vale, Brenda Ramírez? Ramírez Flores Brenda, ¿cuánto vale? Brenda. Sí, profe. ¿Cuánto vale la IL de 0 menos? En la corriente de la resistencia ¿Cuál resistencia? de la 1, Ajá, ¿y cuánto vale? 6 ohms. No. Con razón sacaste esto que sacaste. Es que al final, bueno, me tardé resolviendo el 2 y el 1 ya nada más traté de A hacerlo ver, como los ejercicios. ponme atención. Este corto eliminó R3. La bobina es un corto, me elimina R2. La corriente que pasa por el corto, que prevalecería sobre R2, es la corriente que provoca la fuente de voltaje con R1. ¿Cuánto vale esa corriente? ¿4? Pues sí, ¿no? Es ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre impedancia, 24 entre 6.
¿Sí o no? Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí. Ok, 24 entre 6. De acuerdo. Todo mundo calculó esa corriente inicial. 4 amperes. Sí, sí la calculé, profe. Sí. Tú sí, Sí. Brenda Ramírez, los demás. Fernando Reina Velázquez. Sí, profe, sí la calculé. Ok. ¿De qué otra manera se pudo haber hecho? También se pudo haber transformado el circuito. Fíjense, les dije que aunque lo transforme yo a Laplace, pero con este corto R3 deja de existir. Vamos a transformarlo a Laplace rápidamente. ¿Cómo me quedaría? 24 sobre S, 6 ohms, R1, 30 ohms, R2, y una impedancia de la bobina de 2S. ¿Están de acuerdo que la impedancia de la bobina vale 2S? Sí. Sí, profesor. Ok. ¿Qué me interesa conocer? La corriente en esa impedancia. Puedo hacer un intercambio de fuentes y me va a quedar una fuente de corriente con una impedancia en paralelo de 6 ohms, la cual queda en paralelo con R2 de 30 ohms. ¿Cuánto valdría la corriente de esa nueva fuente al hacer intercambio de fuentes de esta serie de fuente de voltaje de 24 volts con resistencia de 6 ohms? Luis Antonio González, ¿cuánto valdría esa fuente de corriente? Luis Antonio López García, perdón. Luis Antonio López García. ¿No se encuentra? Luis Antonio López García. No está. López García. No lo tengo en lista. ¿Qué hace aquí Luis Antonio López García? Si es del grupo Luis Antonio López García. ¿Quién sabe, profe? Tengo a Lira, a Luisa. ¿Estás por ahí, Luis Antonio López García? Ok. Luis Daniel González. Aquí estoy, profe. ¿Cuánto valdría esta fuente de corriente? 4 amperes. 4 amperes. ¿Y cuánto valdría la R equivalente entre R1 y R2 en paralelo? Permítame. Valdría 5. Valdría 5. A ver, fíjate. ¿Qué te parece si te ganaras un punto para este mismo parcial? Dime, ¿cómo calcularías? Ya te imaginaste el circuito, la fuente de corriente, la impedancia equivalente del paralelo R1 con R2 y la impedancia de la bobina. ¿Cómo calcularías la corriente sobre la bobina? ¿Me podrías decir por divisor de corriente la ecuación? Sin equivocarte, te aumento un punto. Me lo estoy imaginando. Dilo. Pues sería la corriente de la fuente por la suma en paralelo de las resistencias. No, la verdad no. ¿No? Creo que no. Que me lo pueda decir. Acuérdense que estamos en Laplace. Profesor, ¿Cuál es 24 sobre S, la fuente de voltaje? R1 vale 6, R2 vale 30. Y la impedancia
Escucho. Acuérdate que estoy en Laplace. Necesitas decírmelo en Laplace. Que voy a aplicar después el teorema de valor final. La fuente de voltaje vale 24 sobre S. La R1 vale 6 ohms. R2 vale 30. La impedancia de la bobina vale 2S. Y ya me dijo por ahí tu compañero que saca un paralelo R1 con R2. 6 por 30, 180 entre 36. Creo que me da 5. Y quiero la corriente en la bobina para aplicarle teorema de valor final y poderlo determinar en el tiempo. Adelante. ¿Con un divisor de corriente, profesor? Sí, es correcto. Dímelo, por favor. Bueno, ya que tenemos hicimos el intercambio de fuentes, sería la fuente de Ajá. corriente por la impedancia de la bobina sobre la suma de la impedancia de la bobina y la resistencia equivalente. No, otro participante. No, Jesús. Sería la corriente de la fuente por Dime el primer miembro, por favor, Jenny y Jessica. la corriente de la bobina es igual a la corriente de la fuente por la resistencia equivalente entre la resistencia equivalente más la impedancia de la bobina. Ahora dímelo con valores. Sería la corriente de la bobina es igual a 4 sobre S por 5 entre 5 más 2S. Eso es correcto. Ahora simplifica cómo quedaría esa función y te voy a aumentar un punto. 20 sobre S por 2S más 5. Eso es correcto. Díganme antes de continuar. ¿Entendieron eso? ¿Qué crees allá, la Cruz, Jenny y Jessica? Maña, profe. Te tengo dos noticias. Ah, ¿las dos buenas? Buena, Una buena y una mala. No, una buena y otra más buena. Ah, bueno, a ver, dígame. ¿Cuál quieres primero, la buena o la más buena? Una buena. La buena es que ya te ganaste el punto, Y la más buena. que ya tenías 10. Ah, ok. Gracias, profe. Es más buena, ¿no? Sí, profe. Muchas gracias. No, gracias a ti por estudiar, por aprender. A ver, díganme. ¿Les parece correcto? A esa función que dijo Jenny al final, 20 sobre S que multiplica 5 más 2S, corresponde a la corriente de la bobina, la I de S, pero es una función en Laplace. ¿Todo el mundo entendió cómo se llegó a ella? Vuelvo a repetir, es un divisor de corriente. Primero hicimos un intercambio de fuentes entre la fuente de voltaje de 24 con la resistencia de 6, quedando en lugar de ese serie un paralelo, en lugar de esta serie que observan aquí, un paralelo de una fuente de corriente de valor 4 sobre S, porque sería corriente igual a voltaje sobre impedancia, sería 24 sobre S sobre 6 sobre 1. Hacen la regla del sándwich si quieren o lo simplifican como gusten y les queda 4 sobre S. Eso queda en paralelo con una resistencia de 6 ohms, de 30 ohms, la cual saco el equivalente de estas dos. 6 por 30 entre 36 me da 5 y queda en paralelo con la impedancia de la bobina de valor 2S. Aplico divisor de corriente y dicen que es la corriente, si la quiero en la rama de la bobina, dice la corriente I de la ZL de S es igual a la corriente de la fuente de corriente, que es 4 sobre S, multiplicado por la rama contraria de las dos ramas, la contraria sería la de 5 del equivalente de R1 con R2, entre la suma de las dos, 5 más 2S. Hacemos operaciones algebraicas y les queda la función finalmente de 20, porque 5 por 4 es 20, entre S que multiplica a 5 más 2S. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. ¿Todo el mundo? Ok, ¿qué les parece si aplicamos el teorema de valor final a esa función? ¿Qué dice el teorema de valor final? F de t cuando el tiempo tiende a infinito es igual al límite de S por F de S cuando este tiende a 0. Se entiende que el F de t cuando el tiempo tiende a infinito no es otra cosa más que la corriente de la bobina en 0 o menos cuando llega a un estado permanente, donde ya no cambia, cuando ya es un corto. Entonces,
digo yo, la IL de 0 menos es igual al límite de S que multiplica F de S, que fue 20 sobre S que multiplica 5 más 2S. Elimino la S que multiplica, la S que divide y aplico la condición que S tiende a 0, quedándome 20 entre 5, que casi siempre da 4, que son los 4 amperes que habíamos calculado en un principio cuando dijimos que aterrizaba el circuito a un estado permanente. Ahora bien, en ambos casos, en el tiempo y en Laplace, dan 4 amperes. Empezamos a sospechar que andamos bien. Ahora, ustedes van a seleccionar cuál de los dos métodos es mejor. En este caso, yo aconsejaría que es considerar que R3 por este corto del interruptor ya se eliminó, que el corto de la bobina al estar en estado permanente elimina R2, y pues ya nada más me queda un circuito de una fuente de voltaje con la resistencia R1 y la corriente que pasa por ahí es la que pasa por el corto, y entonces nada más divido 24 entre 6, me da 4 amperes, punto. Porque el otro método, transforma Laplace, 24 sobre S, 6, 30, 2S. Debo acordarme del valor de la impedancia de una bobina, ZL de S igual a SL. Intercambio de fuentes. Fuente de corriente, paralelo de R1 con R2, producto entre la suma. Divisor de corriente, me debo de acordar el divisor de corriente. Determino toda esa función de corriente en la impedancia de la bobina, estando en Laplace, y aplico teorema de valor final. ¿Cuál método se les hace más rápido? Primero. Evidentemente, ¿verdad? Digo que es mi pregunta. Evidentemente el primero. Ok. Todo el mundo calculó 4 amperes de la corriente como condición inicial de la bobina. Sí. Esperemos que todos. Ok. De hecho, ya tengo sus calificaciones, pero quiero explicarlo para que no haya lugar a dudas por qué su calificación. Muy bien. ¿No hay preguntas para T menor que 0? Para cálculo de condiciones iniciales. ¿No? Correcto. Paso a T mayor que 0. ¿Qué tengo que hacer? Momento de mover el interruptor de posición de 1 a 2, lo cual provoca, ya en concreto, que aparezca R3. Aparece la fuente de voltaje, la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R3. Y en el sitio donde estaba la bobina, exactamente como circuló su corriente, debo de considerarlo para oportunamente plantear mi circuito equivalente transformado con condiciones iniciales de una bobina aislada magnéticamente. Configuración serie. ¿Por qué configuración serie? Porque al abrir este interruptor me queda en serie con R3. Amén de que la fuente de voltaje está en serie con R1. Después ya eso queda en paralelo con R2, pero no importa. Quiero el circuito equivalente serie. Y aquí hago mucho hincapié. Hay gentes que se equivocaron en el circuito equivalente. Jacqueline Lira, ¿me puedes decir quién forma un circuito equivalente transformado tipo serie de una bobina aislada magnéticamente y que tuvo condiciones iniciales que ya vi que la IL de 0 menos vale 4? ¿Me puedes decir quién lo forma? Y además, ¿qué valores obtengo? Sería la bobina, su fuente ¿Sí? y ¿Bobina la en relación a qué? equivalente. La bobina, ¿qué le debo de calcular a la bobina? Pues aparece su fuente de corriente. No, no es de corriente. Bueno, entonces voltaje. Pues sí, ¿verdad? Ujú. Si no es blanco, es negro. Ok. ¿Cuánto vale el valor de la bobina? ¿En relación a qué? ¿Qué debo de calcularle en ese circuito equivalente? ¿El valor de su qué? Su voltaje. No, en relación a la bobina. Su bobina, no la fuente, la bobina. ¿Qué le debo de calcular? La corriente con relación a No. a la fuente. No. Me refiero primero, ¿quién forma ese circuito equivalente transformado de una bobina que tuvo condiciones iniciales? ¿Quién lo forma?
Otra vez, ¿quién? La bobina, su fuente ¿En de relación a qué valor de la bobina? ¿Qué valor? ¿De qué? ¿Qué debo de escribir para manejar el valor de la bobina? ¿Qué le debo de escribir? Aquí, por ejemplo, te estoy diciendo que vale 2 henries. La bobina vale L y es de 2 henries. Pero en el circuito equivalente transformado, cuando pongo la bobina, ¿qué le debo de escribir? 2S Ajá, entonces, ¿es el valor de qué? ¿De su qué? de la bobina. Que no. ¿Quién me dice el valor de su qué? ¿De su impedancia, profesor? Exacto, el valor de su impedancia Ah, transformada ok. a Plus. El valor de su impedancia transformado a la Plus. Hago hincapié porque muchos confunden lo que está medido en henries a lo que se va a medir en ohms. La impedancia se mide en ohms. Y el valor de la impedancia de una bobina es SL en términos de la Plus. ¿Ok? Ok, vale 2S. Luego la fuente de voltaje. Ujú. ¿Cuánto vale? Em, Primero, literalmente, ¿cuánto vale? es la corriente de la bobina por L. ¿Cuál corriente de la bobina? ¿Cuál corriente? Sería 4. Sí, pero ¿cómo se llama esa corriente? Tenemos que entender el concepto. La corriente en cero menos. Exactamente. La corriente creada en T menor que 0 como una corriente IL de 0 menos. Corriente en la bobina en tiempo negativo, llamada condición inicial. Entonces, la fuente vale IL de 0 menos por L. ¿Y vale cuánto numéricamente? 4 por 2. Que da casi siempre ¿cuánto? 8. 8. Eso es importante lo que dijiste. Vale 8, solamente 8. Mucha gente me puso 8 sobre S u 8 por S. No, ni multiplica ni divide la S. Es simplemente 8. ¿Correcto? Quien se haya equivocado en ello, tome nota. No lleva S la fuente aparente de voltaje de una bobina creada por condiciones iniciales. Configuración tipo serie, fuente de voltaje. Y su caída de voltaje va hacia arriba, su subida va hacia abajo de menos a más, de tal forma que la flechita apuntaría para abajo. ¿Correcto? Entonces, repitiendo, abro el interruptor, T mayor que 0 ya, a partir de T igual con 0. Aparece R3, aparece la fuente transformada, 24 sobre S. Aparece la resistencia, 6 ohms, R1, R2, 30 ohms, R3, 3 ohms. Y en el sitio donde estaba la bobina, su circuito equivalente configuración serie formado por su impedancia, 2S, que es la ZLDS igual a SL, 2S, y su fuente aparente de voltaje, con la flechita hacia abajo, como circuló la corriente provocada por esta fuente real de voltaje, y que hizo que se cargara la bobina, su condición inicial de 4 amperes, y esa fuente vale IL de 0 menos por L. Sería 4 por 2, me da 8. Eso es muy importante, haber llegado a ese circuito. Más en lo general, si hubiese tenido acoplamientos, entonces esa fuente ya no vale simplemente su corriente inicial propia por su inductancia propia, sino ya es phi LK, K de 0 menos, desde L igual con 1 hasta una suma, desde la L igual con 1 hasta la última bobina que tenga acoplamiento, que maneje corriente, de la LK, L por IL, L de 0 menos. Se aplica para acá igual con L y para acá diferente de L. ¿Ok? En este caso se los puse muy simple, no les puse acoplamientos hasta que veamos mallas, ya les pongo acoplamientos, aunque ya expliqué, pero es el siguiente tema, método de la corriente circulante de malla. ¿Correcto? ¿Todo el mundo llegó a ese circuito? Puedo dar el circuito ya trabajado, es decir, puedo hacer este intercambio, poner en paralelo R1 con R2, me queda en serie, en paralelo una resistencia de 5, esta
Puedo hacer otro intercambio y regresar a una fuente de voltaje. Me queda en serie con R3. Total que me queda un circuito serie y quiero calcular solo la corriente. Al hacer esto, todo esto, ya son pasos algebraicos. Aquí lo importante era, número 1, calcular la condición inicial adecuadamente. En función de la condición inicial, plantear el circuito equivalente transformado de la bobina con condiciones iniciales y presentarlo al circuito para T mayor que 0 cuando hice el cambio de estado, ¿correcto? Ya una vez bien colocado mi circuito equivalente transformado, puedo utilizar cualquier método. Uno sería el que veníamos trayendo, un intercambio de fuentes, sacar el equivalente con R1, R2, volver a un circuito serie, con R3 queda en serie, y todo dejarlo en serie. Obvio que van a quedar una fuente real y una fuente aparente o dependiente. Ambas de voltaje se suman algebraicamente para calcular la función que les tuvo que haber quedado al final de cuentas después de ese desarrollo, una constante K1 con raíces reales y diferentes, una constante K1 de valor 2.5 y una constante K2 de valor 1.5. Raíces reales y diferentes, la primera vale 0, la segunda vale menos 4. De tal forma que la función en Laplace les hubiese quedado como I de S igual a 2.5, que es el valor de la primera constante entre S, más 1.5 sobre S más 4. Ya sobra decir, pero lo digo, que con transformada inversa llego al valor de la función en el tiempo. Y les debe de dar I de t igual a 2.5 mu de t, que es el escalón, más 1.5 por e a la menos 4t. Quien haya llegado a ese valor tiene bien el problema. La sustitución para t igual a 120 milisegundos solo se realiza en el exponencial, no en el escalón, porque algunos quisieron sustituir en el escalón. No, en el escalón no. Recuerden que el escalón solo le da existencia a la función. En este caso, la función es el 2.5, que sería el valor de la respuesta permanente. El que varía con el tiempo sería el valor final, al final, para t mayor o igual que 0 cuando el tiempo tienda a más infinito. Y repercute evidentemente el término real y el término permanente, aunque el término transitorio pues va a terminarse. Pero ahí es donde sustituyen el valor del tiempo, 120 milisegundos, es decir, en el exponencial de la respuesta. Repito, I de t igual a 2.5 mu de t más 1.5 exponencial e a la menos 4t. Quien lo haya resuelto de esta forma, pues ya tuvo la mitad del examen bien. Todos me resolvieron nada más el problema 1 y el problema 2. Nadie se metió al 3. ¿Tienen alguna pregunta de este primer problema? ¿Alguna duda, aclaración? No. ¿No, Paola? Solís, eres Solís, ¿verdad? Hernández Paola. Pero saliste mal, Paola. Perdón, no terminaste, ¿verdad? Bueno, ¿no lo terminaste? ¿Y no te parece que estaba muy fácil? No, te hizo falta estudiar para que tuvieras más entrenamiento. El tiempo era suficiente, es más, estaba de sobra. Hizo falta que estudiaras un poquito más para que tuvieras más agilidad, más rapidez, ¿ok? Bueno, ¿alguien que tenga alguna pregunta? No, pero... ¿Pregunta? ¿No? Salud. Gracias. Díganme, por favor, si hay alguna pregunta. ¿Está clara la solución? Ok, si no tienen preguntas, pasamos al problema 2. Y el problema 2 es un problema que yo expliqué en clase, solo que se los puse más sencillo, más simplificado, digámoslo así. ¿Recuerdan que este problema lo expliqué y tenía aquí otro capacitor? ¿Se acuerdan?
Y aquí le quitamos ese capacitor y nada más dejamos el de un 64avo de faradio. Digo, con el afán de hacerles más sencillo el problema. Algunos se confundieron, pero bueno, a ver. Y dice, problema 2. Determinar o calcular la corriente I de t para t mayor o igual que 0 aplicando Laplace. Para t menor que 0. Creo que este problema estaba simple, muy simple, haciéndolo que aterrizara ya en un estado permanente en el tiempo. Existía la fuente de 10 volts, la resistencia R1, el interruptor en posición 1 y el capacitor de un 64avo de faradio comportándose ¿como qué? Fabián Ríos, ¿cómo qué? Circuito abierto, profe. Como circuito abierto. Debo de calcular la condición inicial que debe de ser el BC de 0 menos. ¿Cuánto vale esa condición inicial? Dímelo, Jacqueline. Jacqueline, Sí, ¿cuánto vale la condición inicial del capacitor si es que existe? ¿Quién es y cuánto vale? Te escucho. ¿No resolviste tú este problema? no, ¿Y no alcanzas a ver cuánto vale la condición inicial? Si es que está abierto. Y está el interruptor en posición 1. ¿Quién se lo puede decir a Jacqueline? Es el voltaje de la fuente. Del voltaje de la fuente. Tomás Sánchez, voltaje de la fuente de voltaje. Vale 10. 10 volts, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya todo está muy fácil. Ya tengo el BC de 0 menos. Aquí hay algo importante. Recordar el circuito equivalente transformado del capacitor. A ver. Manuel Antonio Palafox. Palafox. ¿Me escuchas? Palafox Macías, profe. Manuel Antonio. Sí. Es decir, ¿quién forma el circuito equivalente transformado de un capacitor que tuvo condiciones iniciales? ¿Quién lo forma? Perdón, profe, se cortó un poco. ¿Me podría volver a repetir lo que dijo? ¿Quién forma el circuito equivalente transformado de un capacitor que tuvo condiciones iniciales? Sería una fuente aparente de voltaje y el capacitor, el valor del capacitor. ¿En relación a qué? ¿Qué le debo de calcular al capacitor? ¿Su qué? Lo que dije hace rato para la bobina. ¿Su impedancia? Su impedancia. ¿Cuánto valdría su impedancia? Dado que su capacidad vale un 64 de faradio. ¿Cuánto valdría la impedancia? Sería 1 sobre S por el valor del capacitor. ¿Cuánto vale ya simplificado? Ya simplificado. ZC de S del capacitor es igual a 1 en SCK, donde CK vale un 64 de faradio. Entonces, ¿cuánto vale la impedancia? La impedancia sería menos 64 sobre S. ¿Por qué menos? Bueno, sí, tiene razón. No es menos, profe. Sería 64 sobre S. ¿Por qué no es menos? Porque pues no lleva en ningún momento el signo de menos. ¿Por qué no lo lleva? Bueno, sí podría por el sentido de la corriente que está entrando, porque entra por menos. ¿Por qué inventas cosas que no son ciertas? Eso no Bueno, es verdad. Te voy a decir por qué te confundiste. sí. Porque cuando lo manejábamos en la frecuencia, mucha gente manejaba la impedancia de un capacitor pasando el operador imaginario al numerador. Y cuando lo pasa al denominador, da positivo. Es decir, la Z
CK en omega es igual a 1 sobre J omega CK o es igual a menos J sobre omega CK. Pero aquí nada que ver eso. ¿Por qué? Porque la J debe ir junto a la omega, está en el denominador, es positivo y solamente cambio J omega por S, que es la variable compleja de Laplace. Entonces, de antemano me queda la impedancia de un capacitor ZCK en S, en el plano de Laplace, igual a 1 sobre SCK. Y si CK vale 1,64, lo subo al numerador, me queda 64 sobre S punto. Y ya no juegas con el signo, no estás en números imaginarios, no estás en la impedancia en el terreno de omega, sino estás en Laplace. ¿Te queda claro? Sí, profe. Entonces, repíteme, el circuito equivalente transformado del capacitor lo forma una configuración serie, que el capacitor vale, ¿cuánto dijiste? 64 sobre ese. Ajá, ¿y la fuente? Y la fuente que serían los 10 volts que entraron. Ajá. ¿Nada más? No sería... Literalmente la fuente. ¿Cuánto se dice que vale la fuente? Nos queda un minuto. ¿Cuánto vale la fuente? ese sería igual al voltaje, bueno, la fuente aparente de voltaje sobre ese, que, bueno, yo puse que multiplica 64, que es la impedancia del capacitor, No, 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 menos no, 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 no. Nada más quiero la fuente. ¿Cuánto vale la fuente? 10 volts. ¿Ya transformado a Laplace? En el- Sería 10 sobre ese. Nada más, ya punto. La impedancia. Mm, Nada más te pedí el circuito equivalente transformado. La impedancia vale 64 sobre S del capacitor y en serie una fuente de voltaje de valor 10 sobre S. BCK de 0 menos sobre S. ok. Configuración serie. ¿Para dónde apunta la flechita? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Aquí en el circuito transformado. ¿Hasta dónde, para dónde apuntaría la flechita de Hacia fuente abajo. aparente? No.